Bienvenidos amigos al desarrollo de las preguntas claves que cada semana publicamos en la página Facebook de la Unión Peruana del Sur. Estamos empezando un nuevo trimestre, nuevas cosas para aprender, y esta lección estará muy interesante porque la lección de este trimestre titula El conflicto cósmico, y sin duda va a ser de gran interés para nosotros para profundizar en la palabra de Dios, para conocer mejor el plan de salvación. En esta semana, el título de nuestra lección es El conflicto cósmico también. Y entonces vamos rápidamente por el desarrollo de las preguntas. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. El conflicto cósmico constituye el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso del universo. Miren ustedes, ¿qué les parece esta declaración? ¿A qué se refiere la palabra conflicto cósmico, la frase conflicto cósmico? Si nosotros hemos visto allí, el conflicto cósmico tiene que ver con un conflicto de dimensiones universales, un conflicto que tiene que ver con el desarrollo de la lucha entre el bien y el mal en todo el universo. Miren ustedes lo que dice la lección de escuela sabática en el día sábado. El conflicto cósmico, a veces denominado el gran conflicto, es la cosmovisión bíblica. Constituye el trasfondo en el que se despliega el drama de nuestro mundo e incluso del universo. Quiere decir que detrás de todos los actos, detrás de todos los eventos, detrás de todos los amores, detrás de todas las guerras, detrás de todas las luchas del corazón, hay un conflicto entre el bien y el mal, y eso es lo que nosotros llamamos el conflicto cósmico. La respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 2. Dice lo siguiente. La Biblia nos muestra claramente cuál es la razón de la existencia del pecado en el universo y por qué surgió en el corazón del ángel más encumbrado. Uno podría decir, la Biblia tiene respuesta para todas las cosas. Por lo tanto, entonces podríamos decir que la respuesta es verdadera. Sin embargo, no vayamos tan rápido. Miren ustedes lo que dice la lección el día domingo. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Bueno, aquí tenemos una interesante declaración que nos menciona que el pecado por sí mismo no tiene una razón para su existencia. Nació en el corazón de un ser encumbrado como Lucifer, pero nadie sabe exactamente por qué surgió. Por eso es que la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Entonces no hay una explicación para la existencia del pecado. Si quisiéramos explicarlo, lo que estaríamos haciendo es justificarlo, y el pecado es injustificable. La respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 3. El conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente para evitar caer en el pecado. ¿Qué les parece? Cuando uno conoce suficiente la palabra de Dios, ¿está libre de poder caer en el pecado? El conocimiento intelectual de la Biblia por sí mismo nos garantiza la victoria sobre el pecado. Uno podría pensar qué fue lo que pasó con Eva. Cuando Eva estaba en el Edén, ella conocía exactamente qué es lo que significaba estar cerca de aquel árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dios le había dicho, no lo toques, no comas de él. Y sin embargo, ese conocimiento no fue suficiente. Vean ustedes lo que dice el día lunes. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, ella actuó mal de todos modos. Sí, incluso en el entorno perfecto del Edén, el conocimiento no fue suficiente en sí para evitar que Eva, y luego Adán, que también sabía la verdad, pecara. El conocimiento no fue suficiente. Y entonces podemos decir que la respuesta es verdadero. El conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente para evitar caer en el pecado. Vamos a la pregunta 4. La palabra de Dios nos explica lo que está sucediendo, lo que está detrás y cómo terminará el gran conflicto. ¿Qué les parece esta declaración? La Biblia nos explica cómo se está llevando a cabo el gran conflicto, qué es lo que está detrás de las acciones del ser humano y cómo terminará este gran conflicto. Hay una declaración el día martes que dice lo siguiente. Vivimos en medio de este conflicto. La palabra de Dios nos explica lo que está sucediendo, lo que está detrás de él y más aún cómo va a terminar. La Biblia nos dice que el conflicto terminará
no durará para siempre. El bien y el mal en esa lucha tendrán finalmente un vencedor, que son las fuerzas del bien. Y entonces eso es lo que la Biblia nos explica y la respuesta es verdadero. Vamos ahora a la pregunta número 5. La Biblia nos muestra que en el gran conflicto, al final de cuentas, es un tremendo duelo entre dioses, uno representando el bien y otro el mal. ¿Será que el gran conflicto es un duelo entre dioses? Bueno, veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática. Dice así: Lucifer se rebeló contra su hacedor. El gran conflicto no se trata de un duelo de dioses, se trata de una criatura que se rebela contra su creador. No están en pie de igualdad. El creador y el ser creado nunca estarán en pie de igualdad. Es Dios el creador y el diablo Lucifer, que se ha rebelado contra el gobierno de Dios. Es el creador y la criatura rebelándose contra el creador. No es un duelo de dioses. El bien y el mal no están en pie de igualdad. Dios tiene supremacía y Satanás es un ángel rebelde. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Pregunta número 6. Dios siempre ha conservado un remanente, incluso durante las persecuciones importantes, y lo volverá a hacer en el tiempo del fin. Esta pregunta nos habla acerca del remanente, es decir, ese pueblo que Dios tiene incluso en los momentos más difíciles de la historia. ¿Será que el remanente siempre ha existido y será que el remanente también existirá en el tiempo del fin? Lección del día miércoles. Dios siempre ha conservado un remanente, incluso durante las persecuciones importantes, y lo volverá a hacer en el tiempo del fin. Dios siempre ha tenido un pueblo remanente, un pueblo que se ha mantenido fiel a pesar que el mundo entero iba en pos de la apostasía. Un pueblo leal a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios. Ese es el remanente. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Pregunta número 7. Todo ser humano puede vivir con la seguridad que le está guardada una corona de justicia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a ver exactamente qué dice. El día miércoles: me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros que amamos su venida podemos reclamar esta esperanza y promesa para nosotros también. Bueno, leyendo al apóstol Pablo, es claro que esta promesa no es para todos. Esta promesa es únicamente para aquellos que aman su venida. Y no todos aman su venida, y no todos esperan la venida de Cristo. Y esta promesa es solo para aquellos que la aman. Por lo tanto, la respuesta sería falso, porque la pregunta dice: ¿todo ser humano puede vivir con la seguridad que le está guardada una corona de justicia? Falso, solo aquellos que le aman. Entonces, por la gracia de Dios, espero que tú y yo estemos dentro de ese grupo que ama al Señor y que con seguridad tendrá esa corona de justicia. Pregunta número 8. Nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, señala dos componentes de la verdad presente: la ley y el Evangelio. Nuestro nombre nos identifica las doctrinas. Miren ustedes lo que dice el día jueves. Por lo tanto, nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, señala dos componentes fundamentales e inseparables de la verdad presente: la ley y el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia que tenemos que dar al mundo, el Evangelio que tenemos que predicar, es: Jesús viene. Y por eso es que somos adventistas, porque creemos en el advenimiento de Jesús. Ahí está el Evangelio. Pero cuando hablamos acerca del séptimo día, hablamos de la ley de Dios, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, nuestro nombre identifica que creemos en el Evangelio y que además creemos también en la ley de Dios, y la respuesta entonces es verdadero. Vamos ahora por la pregunta 9. El Evangelio es una buena noticia, la buena nueva de que podemos infringir la ley de Dios porque Dios nos perdona de nuestros pecados. Alguno podría decir: qué linda noticia, ahora yo puedo infringir libremente la ley de Dios porque Dios me perdona todo. ¿Será que eso es el significado del Evangelio? Vamos a ver qué es lo que dice entonces la lección. El Evangelio es una buena noticia. La buena nueva de que, aunque hayamos pecado al infringir la ley de Dios, podemos recibir el perdón de nuestros pecados mediante la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
Es decir, no es que el Evangelio es una licencia para pecar. No es que porque Dios te perdona puedes pecar todo lo que quieras, sino que estando en la condenación del pecado, el Evangelio nos trae la buena noticia del perdón y de poder tener victoria sobre el pecado. Esa es la noticia buena del Evangelio, por lo tanto la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 10 y pregunta final. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios. ¿En quién se originó el pecado? En Lucifer. ¿Él fue el más honrado por Dios? Pues claro que sí. Después de Cristo, Lucifer ocupaba el lugar de mayor preponderancia en el cielo. Era el capitán de las huestes angélicas. Y entonces vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Finalmente, allí se dice que en relación con esta pregunta, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Respuesta verdadera. De esta manera estamos terminando el desarrollo de las preguntas de esta semana y les animamos para estudiar muy profundamente la lección de la próxima semana. Seguro será una lección también muy interesante. Que Dios te bendiga.